Tendría el uso de la palabra la Fundación San Carlos del Maipú. Adelante. Señora Presidenta, señores juezas, señores jueces, representantes de la Comisión Interamericana, estados y organizaciones, los acá presentes somos parte de la Fundación San Carlos de Maipo. Yo soy su gerente general y me va a acompañar, y con la venia de su excelencia presentará conmigo la señora María José Pérez, y nos referiremos al derecho al cuidado centrado en la niñez. Básicamente porque somos una fundación que trabaja por el desarrollo positivo de la niñez y principalmente ya desde hace un cuarto de siglo por el derecho a vivir en familia. Se ha debatido en los últimos días que el derecho a cuidado consta de 3 dimensiones y en esta presentación nos centraremos exclusivamente en el derecho a ser cuidado de niños y niñas. Tal como les decía, en toda nuestra historia hemos logrado como fundación identificar que existen muchas razones por las cuales podemos afirmar que la niñez debe ser cuidada, siendo la principal de ellas la desprotección que presentan, pese incluso a los avances institucionales y legislativos que nuestros países en la región, particularmente en Chile, han podido ir avanzando en tener una institucionalidad más vigorosa y tener leyes específicas para la niñez. Sin embargo, los mecanismos de exigibilidad muchas veces no hacen que puedan cumplir su pleno goce. Incluso si miramos las estadísticas sobre pobreza y desigualdad, quienes también las sufren desproporcionadamente son la niñez y específicamente las niñas y los niños y niñas en condición de ruralidad. Ante la crisis de los cuidados, nuestra primera solicitud respetuosamente a la Corte es considerar el derecho a cuidado como un derecho autónomo, transversal y que acompañe a todas las personas durante su trayecto vital, como se ha señalado también en muchas de las presentaciones que se han hecho acá. En cuanto al derecho a ser cuidado de los niños, queremos profundizar en una propuesta de contenido y alcance. En nuestro país, el derecho a ser cuidado de niños, niñas y adolescentes es parte del catálogo de derechos que se consagra en la Ley de Garantías y Protección de los Derechos de la Niñez. En su artículo 2 se establece el derecho y el deber de crianza, cuidado, formación, asistencia, protección, orientación y educación de los niños, niñas y adolescentes, correspondiendo ello preferentemente a sus padres y o madres. Para garantizar este derecho existente en nuestro país, el Estado debe dar protección a la familia y propender a su fortalecimiento, de manera de otorgarle a padres y o madres y cuidadores las herramientas necesarias para el ejercicio de su función, tal como lo establece el artículo 9 de la respectiva ley. También esta ley, la Ley de Garantía, en el artículo 10 señala que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser cuidados, protegidos, formados, educados y asistidos en todas las etapas de su desarrollo, preferentemente por sus padres y o madres, sus representantes legales o quienes los tengan legalmente a su cuidado, y tienen derechos a ser guiados y orientados por aquellos en el ejercicio de los derechos que reconoce esta ley. Como segunda solicitud, respetuosamente a la Corte, tomando la experiencia de la normativa chilena, el derecho a ser cuidado para la niñez es necesario y debe formar parte de la conceptualización interamericana que desarrolle la opinión consultiva. El derecho a ser cuidado de niños y niñas tiene un sustento normativo directo en la Convención Americana, además de un contenido determinado. Tomando el artículo 17, tal como también se ha señalado en otras ponencias, y el artículo 19 de la Convención, desarrollado por la opinión consultiva número 17, y entendiendo que el corpus juris de la protección de la infancia integra la Convención de los Derechos del Niño, existe una obligación expresa de la protección del núcleo familiar y del cuidado preferente de los niños y niñas por sus padres, y por tanto se puede caracterizar claramente un derecho a los niños a ser cuidados por sus familias. Recordemos lo que dice el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, reconociendo que el niño
para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Una tercera solicitud respetuosamente a la Corte es entender que el derecho a ser cuidado de niños y niñas es una faceta del derecho a vivir en familia. Pero lamentablemente existen casos en que por su interés superior, niños y niñas deben ser sacados de su medio familiar. En tal situación, en base al artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño, existe una protección y asistencia especial del Estado. El derecho a ser cuidado de los niños y niñas se debe adaptar cuando es el Estado el que suple los cuidados familiares. En ese sentido, integra el contenido del derecho a ser cuidado que cuando el Estado es el cuidador, deba cuidarlos adecuadamente. Este cuidado adecuado, en virtud de las recomendaciones de desinstitucionalización y en virtud de las directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado, establece que no son las instituciones, no son las residencias masivas ni pequeñas, son principalmente las familias de acogidas, como se señala en la directriz 21, las que intentan replicar la vida en familia. Y según la observación número 13 del Comité de Derechos del Niño, las familias de acogida son las más indicadas para proteger a los niños y prevenir la violencia. Recientemente, en febrero del año 2022, en la declaración conjunta del Comité de Derechos del Niño y el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, concluyó 6 acuerdos. 4 de ellos son fundamentales para lo que estamos presentando en este momento. En primer lugar, el mejor entorno posible para un niño es una familia. La primera obligación del Estado es dar apoyo a la familia. El Estado debe adoptar estrategias claras y específicas de desinstitucionalización, reubicándolos en familias. Y las soluciones familiares alternativas, extensa o ajena, deben ser apoyadas y recibir capacitación del Estado con apoyos sistemáticos. En base a esas conclusiones, queremos también finalmente solicitar una cuarta solicitud a esta honorable Corte, que es entender que el derecho al cuidado se extiende a los niños y niñas fuera de su entorno familiar para cuidar su interés superior, y esto se traduce en que el Estado no debe institucionalizarlos, sino brindarles y garantizar a las familias de acogida. Con su venia, señora presidenta, cedo la palabra a la señora Pérez. Muchas gracias. Me gustaría partir sumándonos a las solicitudes planteadas por la Fundación Doncel. Compartimos plenamente sus planteamientos ante la Corte. ¿Qué debe hacer el Estado para cumplir, respetar y garantizar el derecho a ser cuidado de niños y niñas? Esa es la pregunta jurídica que nos debemos hacer. Nos parece que lo primero es generar las condiciones para que la niñez sea cuidada, resguardando el derecho a vivir en familia. Esto implica destinar recursos y apoyos a las familias, haciéndose cargo de la crisis de los cuidados y de su feminización. Sin embargo, esto no nos puede llevar a la sobreinstitucionalización de los cuidados. Las familias y las comunidades tienen un rol fundamental en su sustentabilidad. Del impacto de crecer en familia existe evidencia, como la señalada por el Premio Nobel de Economía Heckman en su estudio del 2022, que la pobreza se relaciona más con la falta de crianza y de una familia y de una vía familiar de apoyo que con los flujos de efectivo para los padres. A su vez, cuando los niños y las niñas deban separarse de sus familias, la respuesta al estándar internacional y las directrices de Naciones Unidas no es la institucionalización, sino que son las familias de acogida. Es esencial que la Corte respalde la desinstitucionalización, el cierre progresivo de las residencias y la implementación de programas de familias de acogida extensas o externas.
La conceptualización de este derecho para los niños con estas recomendaciones avanzará en su protección para garantizar un derecho a los cuidados que no sea regresivo y que se condiga con las recomendaciones y la evidencia internacional. Sumamos a esto la acción urgente de medidas de reinserción social para madres privadas de libertad. No es tolerable que niños y niñas nazcan y sean cuidados en cárceles. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la Fundación San Carlos del Maipo su participación en esta audiencia.